¿vale? Y empezamos ahora la masterclass, el orden que da felicidad. Descubre tu orden consciente de vida. Esto va a ser una pequeña charla en la que yo le voy a hacer algunas preguntas a Joan y así iremos respondiendo. Recuerden, tienen el chat para hacer preguntas o para saludar. Si no pueden estar en la sesión, quedará grabada y la enviaremos. Primero de todo, Joan, bueno, gracias a todos por estar presentes, gracias por estar aquí. Por favor, dejen todos los micros en silencio, sí, muy importante para que no molesten a los compañeros. De acuerdo. Primero de todo, la primera pregunta sería, ¿cómo surge esta idea del orden consciente de vida? ¿Qué es esto del orden consciente de vida o de la felicidad consciente y del orden que da felicidad? ¿Cómo llegas tú a este lugar? Bueno, yo siempre digo que el orden que da felicidad es de todo lo que hago, que son bastantes cosas. Diríamos que yo siento que es como mi hijo más querido, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden que da felicidad, yo creo que responde plenamente a lo que mi experiencia de vida y mi experiencia profesional me ha enseñado, y fue para mí de alguna manera de alguna manera como el culmen de mi trabajo, la sensación de que mi vocación profesional, cuando llegué a este punto del orden que da felicidad, que ya hace ya bastantes años, porque estamos en la promoción número 14 o así, ¿no? Si no me equivoco, Aurora. Sí, correcto. Entonces, sí, pues evidentemente fue un momento clave porque yo en mi propio trabajo y en mi propia vida, yo fui dándome cuenta de que había una serie de factores que se repetían, pero de una forma muy curiosa. Como yo trabajo mucho tanto con las familias y las personas como con las organizaciones y las empresas, este tema yo lo fui contemplando y viendo mucho más en el área de los directivos que en el área de las familias y las personas, ¿no? Porque en el área directiva, todo lo que tenía que ver con el tema de la conciliación familiar, etcétera, etcétera, era un tema que me ocupaba mucho, ¿no? Y de alguna manera fui observando que los directivos que tenía, y directivas que tenían una vida que cuando yo trabajaba con ellos en coaching, tenían una vida más, yo podría decir así entre comillas, más equilibrada, o sea que los notabas más equilibrados y yo les preguntaba, les hacía una especie de test, ¿no? O sea, tenían como una especie de orden parecido en lo que tenía que ver a las áreas, que ahora hablaremos de esto, ¿no? Entonces empecé a observarlo y a buscar esta visión también en las personas y las familias que no eran directivos, ¿no? Para ver un poco cómo se movía esto, ¿no? Y me pasaba que era muy parecido, ¿no? Entonces empecé a observar que eso que yo había observado en mi propia vida, que es que en realidad todos nos tenemos que enfrentar en la vida, más o menos a una serie de cuestiones que son inevitables. O sea, hay una serie de cuestiones que son comunes para todos. O sea, una serie de áreas de la vida que no podemos evitar, que son comunes, ¿no? Luego, los detalles en cada una de las áreas de la vida pueden ser diferentes, pero las áreas son absolutamente comunes. Y durante muchos años estuve como intentando explorar si había más de 7 áreas donde no pudiera colocar otras cosas. Pero no, todo se reducía a esas 7 áreas, ¿no? Que ahora veremos. Entonces, por no hacerlo largo, llegué a la conclusión de que en realidad había una información inconsciente y una formación consciente de la que éramos de alguna manera, en un grado bastante alto, pues éramos ciegos. O sea, por decirlo de alguna manera, yo priorizaba mi vida, y la prioricé durante muchos años a través de esas creencias limitadoras que yo tenía de mi propia biografía y también
de la historia sistémica o de la historia ancestral de mis ancestros, ¿no? ¿De acuerdo? A partir de ahí me empecé a dar cuenta que había prioridades, por ejemplo, cuestiones que tenían que ver pues, con determinadas áreas, como podría ser pues, la familia de origen, o como podría ser lo profesional, o como podría ser, digamos, la pareja, diferentes aspectos que yo los ponía en primera posición, y no había ninguna razón decidida realmente por mí, sino que en realidad lo que yo contemplaba y me había dado cuenta es que yo hacía eso, porque así estaba grabado en mi interior de una forma inconsciente, ¿no? O sea, era como que no tenía permiso para otra cosa. Entonces, en mi trabajo como psicoterapeuta fui viendo, haciendo esta observación, tanto con las empresas como con las personas y las familias fuera de las empresas, fui viendo que esto era algo muy repetitivo. O sea, y que cuando los exploraba y hablaba con ellos y les preguntaba, bueno, ¿y tú por qué pones en primer lugar en tu vida lo profesional? O sea, el dinero, ¿no? Por ejemplo. Pues la persona me decía, pues no lo sé. Entonces, cuando te ponías a trabajar con él en sus asuntos biográficos y sistémicos, pues acababas dándote cuenta de que esa persona tenía una lealtad muy profunda, digamos, inconsciente completamente a determinadas áreas de su vida que tenían que ver normalmente con su familia, ¿de acuerdo? Con alguien en su familia, alguien muy determinado en su familia, ¿no? Muchas personas pensarán, su familia quiere decir personas conocidas. No, 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 no. Pero también personas no conocidas, como pueden ser bisabuelos o tatarabuelos, personas que no fueron conocidas, pero que tienen una influencia sobre nosotros, ¿no? Es lo que llamamos la emoción adoptada o sistémica. Entonces, fui contemplando que existía un orden inconsciente, o sea, existe un orden de prioridades que es inconsciente en cada uno de nosotros. O sea, no podemos casi hacer otra cosa cuando somos muy jóvenes, porque todavía no tenemos la conciencia necesaria como para poner en cuestión que tal vez ese orden con el que vivimos la vida, que ni siquiera nos damos cuenta de que lo vivimos así, o sea, pues puede ser cuestionado y encontrar un orden que esté acorde con el equilibrio que nosotros necesitamos. Entonces, por eso cuando tuve que bautizar este trabajo, le llamé el orden que da felicidad, no el orden que da la felicidad. No es lo mismo que da felicidad que da la felicidad, porque la felicidad es algo muy grande, ¿de acuerdo? Y lo grande no depende de nosotros, esto depende de la vida, ¿no? Y sí es cierto que a veces somos inmensamente bendecidos por la vida y nos sentimos inmensamente felices, ¿verdad? Que todos en algún momento hemos sentido esto. Pero esto normalmente suele ser un regalo de la vida, algo que la vida nos regala, ¿no? Que la vida nos regala, nos lo regala a través de determinados momentos de la vida, ¿no? A veces son cosas muy pequeñas y a veces son cosas maravillosas, como, pues, como tener un hijo, o como tener una pareja a la que amas, o un amigo al que adoras. No sé, cualquiera de esos momentos de la vida te puede dar algo grande, ¿verdad? Pero todo eso depende poco de nosotros, depende mucho más de la vida. Sin embargo, yo me di cuenta que hay una felicidad que sí depende de mí, que sí depende de nosotros. Y es esa felicidad que yo contemplo como la felicidad del equilibrio, no la gran felicidad, sino la felicidad del equilibrio, la de ser capaz de tomar decisiones acertadas en mi orden de prioridad de vida que permita que mi vida no obedezca, digamos, a los sacrificios o a las creencias limitadoras, ¿de acuerdo? O a los sacrificios del amor ciego que me conduce de alguna manera a vivir desde un espacio meramente lleno de lealtades familiares que me atrapan, ¿vale? Porque es cierto que tenemos lealtades familiares que son maravillosas. O sea, lo que hay detrás de nosotros es esencialmente un tesoro. Pero lo que sucede es que, igual que hay un tesoro, pues también hay pesos, hay lugares difíciles,
hay eso que yo llamo piedras negras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las piedras negras? Que tienen una atracción fatal para nosotros. No vemos el tesoro y nos quedamos con las piedras negras. Eso que yo llamo piedras negras serían las creencias limitadoras, las emociones difíciles, los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos llamar de muchas maneras, ¿vale? Por lo cual, de alguna manera, lo que acabamos haciendo con esto es que, de algún modo, nosotros no podemos tomar la gran felicidad porque no depende de nosotros, ¿de acuerdo? Pero sí podemos tomar la pequeña felicidad, la felicidad del equilibrio, el hecho de que si yo, por ejemplo, tengo en mi interior la prioridad de priorizar, por ejemplo, yo qué sé, a los hijos, y los hijos están por delante de todo en mi vida, pues no pasa nada, más que tendrás que pagar el precio, ¿vale? Y si tú pones por delante de todo pues por ejemplo, a la profesión, al dinero, pues no pasa nada, solo que tendrás que pagar el precio. Y si pones por delante, pues, ¿qué te diré yo? Pues a otra cosa, ¿eh? A tu familia de origen, pues no pasa nada, solo que tendrás que pagar el precio. Porque en la vida no hay ninguna posibilidad de no pagar precio. Vamos a pagar precio, sea cual sea el orden que tú elijas. Entonces, como me va a tocar pagar el precio, esto es lo que yo entendí y comprendí para mí, me va a tocar pagar un precio. ¿Por qué tengo que pagar un precio que no sea el mío? ¿Por qué tengo que pagar el precio de mis antepasados, de los sacrificios, de los errores de mis abuelos, de mis tatarabuelos? ¿Por qué tengo que pagar esos precios? ¿Por qué no puedo tomar la decisión de que cada palo aguante su vela, ¿vale? Y tomar mi propia vida con mucho agradecimiento hacia los míos, con mucho amor hacia los míos, sin juicio hacia los míos, y poder soltar de alguna manera las cargas y tomar, o las piedras negras que digo yo, y tomar las joyas, porque esas me pertenecen, porque para eso soy su nieto, su bisnieto, su hijo, su nieto, ¿vale? Por tanto, creo que tomar las joyas significa hacerme consciente. Entonces hubo un momento en la vida, ya hace muchos años, donde yo siento que desperté a esta percepción del orden consciente, ¿no? Y para mí fue clave en la vida. Fue clave porque, aunque yo ya era un hombre que llevaba muchos años trabajándome desde muy joven, eh, esta parte no la había visto y no la había, y para mí fue muy importante. Desde entonces, pues gracias a Dios he podido acompañar a muchísimas personas en un proceso que es muy rápido en comparación a otras técnicas o otras formas de trabajo. Tiene una gran capacidad de transformación. Entonces, de alguna manera, se llama el orden que da felicidad porque no busca la felicidad con mayúsculas, sino que busca una felicidad que está en tus manos, la felicidad de equilibrar tu vida de otra manera, de ser capaz de elegir, digamos, cuáles son los aspectos de tu vida que necesitan estar en primer lugar y qué aspectos de tu vida necesitan estar en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en séptimo, y el sexto y el séptimo. Y ese es la razón, Auro, por la que le pusimos o le puse el orden que da felicidad. No se te No. escucha, Aurora. No sé si porque estás con bronquitis o por la red, ¿eh? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí. Yo para poner en contexto, aquí no todas las personas que están en la masterclass han llegado todavía a tener este concepto de que nosotros cuando hablamos de esta prioridad consciente de vida, de lo que estamos hablando es que, por ejemplo, vamos a imaginar, eh, es posible que nosotros a nivel sistémico familiar tengamos unas creencias, unos valores y a la vez lo que tú has llamado unas piedras negras que hagan que tengamos en algunas áreas de nuestra vida dificultades o que, por ejemplo, muy típico, ¿no?
Pues mira, los hijos son lo primero y los hijos tienen un lugar muy grande y eso puede afectar a nuestra relación de pareja. Y a lo mejor inconscientemente estamos dándole un lugar a los hijos que es demasiado grande porque en nuestra familia se ha hecho así. En nuestra familia los hijos siempre han ido primero. No es lo que estaba contando exactamente. Entonces, es decir, que hay como una relación entre cada una de esas áreas. Por ejemplo, es muy interesante ver la relación que hay entre la vocación, la profesión y el dinero, si hay permiso o no para la vocación. Entonces, si uno no tiene permiso para la pareja o tiene permiso para la vocación, es posible que no tenga un buen lugar en su vida con eso. Por eso cuando hablamos del orden de Sí, vida porque, consciente, o sea, el orden de vida, o sea, nosotros tenemos, cuando no sabemos de qué va esto, tenemos un solo orden, que es el orden inconsciente. Quiere decir, yo, si no soy consciente de esto, pues yo me priorizo como puedo. ¿Y cómo priorizo? En virtud de mis lealtades, de lo que está detrás, ¿vale? Y yo ni me planteo que tengo que hacerlo diferente. A lo mejor resulta que yo soy capaz de sacrificar pues a mi pareja, por ejemplo, ¿eh? Porque tengo una vocación que adoro y que soy absolutamente eh, eh, apasionado de mi vocación, y es tan apasionante mi vocación que resulta bueno, que está por delante de todo. Amo tanto a mi vocación que mi mujer, más que mi mujer, es mi amante, porque realmente amo más a mi vocación que a mi mujer, ¿vale? Entonces mi mujer está por detrás y mi vocación está primero. Pues claro, no pasa nada, no pasa nada, solo que hay que pagar el precio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si tú pagas el precio, pues no pasa nada, sea cual sea tu orden. Pero es cierto que hay un orden inconsciente que crea sufrimiento, estrés, dolor, dificultad, y hay un orden consciente, que ayuda. O sea, hay un orden que dificulta y hay un orden que ayuda. Si una persona tiene un orden que ayuda, pues ya no se plantea nada porque está contento y está feliz en la vida. Y si está contento y feliz en la vida, que se vaya a la playa, no a hacer el orden que da felicidad ni nada por el estilo. Que se vaya a la playa, se vaya de Semana Santa a pasarlo bien. Eso es lo que tiene que hacer. Y dejarse de terapias ni de líos, ¿no? Ahora bien, si una persona hay algo que ve que necesita, que no está como, pues entonces es cuando necesita posiblemente encontrar un nuevo orden para su vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando la persona ha encontrado ese, primero, lo primero que hace es encontrar el orden inconsciente, que es lo que haremos hoy en una pequeña práctica que haremos para que podáis tener una visión un poco de vosotros, de dónde estáis ahora, ¿no? Aunque es un pequeño test y es solo un test intelectual, no sirve mucho porque solo para que te des cuenta un poquito, pero verdaderamente para ver esto hay que trabajar con varios niveles, no solamente con la cabeza, sino hay que trabajar con la emoción, con el cuerpo, pero sí que como test sirve un poquito, ¿no? Para que te veas un poquito. Entonces, cuando haces ese test que haremos luego, lo que ves es qué es lo que está pasando hoy en tu vida, cómo tú estás hoy haciendo tu vida. Entonces ahí ves que estás poniendo, pues, en primer lugar una cosa y en último lugar otra, ¿vale? Entonces a partir de ahí la pregunta que surge es, bueno, y viendo esto, ¿yo qué quisiera? ¿Cómo quisiera que fuera mi vida? ¿Cómo quisiera yo que mi vida fuera? ¿Cómo quisiera yo ordenar mi vida? Y esta es una pregunta potente, que sería el orden consciente de vida. ¿De acuerdo? Ese orden consciente de vida es un orden que tiene, que es la diferencia entre lo que hago hoy y lo que me gustaría que fuera. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en el orden que da felicidad? Pues lo que hacemos en el orden que da felicidad es hacer que lo que hoy es en donde estás hoy, ¿de acuerdo? Pueda ser dentro de un tiempo cuando acabes que estés en el otro lado. ¿Cuál es la experiencia de todas las promociones que han pasado? Que cuando empiezan a trabajar tienen un orden, que ven un orden inconsciente, el anterior, y cuando ven el que pusieron como el orden que querían, o el orden consciente, lo ven porque se lo guardan del primer día o del primer taller que hacemos o el primer módulo que hacemos,
Pues lo que sucede es que cuando lo ven, cuando ha finalizado el curso, se dan cuenta de que lo que querían también ha cambiado, también se ha transformado. Porque no es lo mismo lo que quieres ahora que lo que querrás cuando hayas hecho un proceso de transformación, ¿vale? Porque la que eres hoy en día y la que serás una vez sales del proceso, pues hay una gran diferencia. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que nos transforma es el camino, no, no el decir yo quiero llegar allí, ¿no? No, yo quiero llegar allí, pero luego cuando estoy caminando en medio, ahí se producen procesos de transformación y dice, bueno, es que aquello que quería ya no lo quiero, ya, ya me da igual. Porque hay una gran diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Lo que quiero lo quiere el ego, lo que necesito lo quiero yo, ¿vale? Y evidentemente, en la medida en que me acerco más a mí mismo, me acerco más a mi verdadera necesidad y menos a a mi deseo. Y desde ese punto de vista, el trabajo te lleva mucho a ese lugar. Pero para que entendáis, este sería como un punto de inicio para que lo podáis comprender, ¿no? Y, Joana, hay una cosa muy importante que en esto de encontrar el orden consciente de vida y de tener estas 7 áreas y de ver cómo ordenamos nuestra vida a través de las lealtades o de las creencias o de los hechos biográficos, es que en cada una de estas áreas de la vida que ahora vamos a nombrar, de alguna manera, en la formación hacemos todo un proceso de trabajo con cada una de estas áreas, pero que de alguna manera cada una de las personas en cada una de estas áreas tienen o temas a resolver o temas sanados, pero siempre necesitamos observar qué nos pasa con eso, porque a veces, no sé, pareja o vocación o maternidad, no sé qué hacer con ello y como no sé qué hacer con ello, voy pasando por la vida sin darle una respuesta. Entonces lo voy dejando Sí, al final de todo porque no he sí, explorado lo que necesito. Entonces, no solo sí, se trata de que lo ordenes, sino que vas a poder ir viendo si hay lealtades o frenos o dificultades y que puedas explorar lo que tú necesitas en ese espacio. Yo creo que sería sí. un tema muy importante para las personas que hagan el test y que Sí, o sea, de lo que se trata es de que, o sea, cada una de las áreas, eh, cada una de las áreas es un proceso que está muy estructurado hoy en día ya y muy probado. O sea, entonces, porque ya llevamos muchos años y evidentemente hemos podido ver lo que ayudaba y dificultaba más en el proceso, ¿no? Entonces, cuando hay personas que vienen y dicen, bueno, yo es que, por ejemplo, esta área, digamos, yo no tengo mucho interés porque es un área que la tengo muy ordenada, ¿no? Y yo digo, bueno, eso ya veremos, ¿vale? Entonces lo que suele suceder es que cuando las personas entran, pues en cada una de las áreas, pues evidentemente pues se encuentran que hay asuntos que algunos, como ha dicho Aurora, están ya trabajados o resueltos, ¿no? Pero evidentemente luego hay otros que verdaderamente uno se da cuenta porque nunca hemos, aunque estemos bien en pareja, por ejemplo, pues, eh, pues el proceso de la pareja nunca acaba, ¿de acuerdo? O cuando estemos bien en nuestra vocación, pues el proceso de la vocación nunca acaba. O sea, en realidad cada uno trabaja, que esto es uno de los impactos más grandes que tiene el trabajo del orden, que es que cada uno estamos trabajando permanentemente y continuamente y cada uno sobre su propio proceso. Se trabaja con una técnica que yo creo que se llama el coaching experiencial sistémico y trabaja de tal manera que tú estás trabajando continuamente sobre tu proceso en grupo, pero continuamente sobre tu proceso y todos a la vez. No ahora uno, luego el otro, o sea, sino que estamos todos trabajando a la vez, todos, ¿no? Entonces, es muy, digamos, es muy vivencial, completamente vivencial, o sea, es un trabajo, le llamamos formación para la vida. ¿Por qué? Porque en realidad el efecto que tiene, por ejemplo, en el de este año estamos ahora ya finalizando, o sea, hay personas de 60 y pico de años y personas de 20 años. O sea, es una experiencia transgeneracional increíble, ¿no? Porque las personas trabajan desde la edad que tienen y claro, es un proceso de reestructuración vital muy poderoso, muy potente para la persona, ¿no? Porque la persona, si tiene 20 años, pues claro, hace un proceso ahí
que es increíble porque se sitúa en un punto para poder estructurar su vida hacia adelante, que claro, yo siempre me digo a mí mismo, ojalá hubiera tenido el orden con 20 años, hubiera sido la mayoría de errores que he cometido en mi vida, que son muchos, ¿de acuerdo? Posiblemente no los hubiera cometido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque bueno, porque uno aprende de dos maneras, o porque le enseñan, ¿de acuerdo? O porque se pega la hostia, no hay otra, ¿no? Entonces, bueno, yo he aprendido mucho a base de que otros me han enseñado y algunas cosas las he tenido que aprender a hostias como todos, ¿no? Entonces, personas mucho más mayores que tienen 60 y pico de años y que vienen, claro, también hacen su proceso desde ese lugar, cada uno desde ese lugar, ¿no? Y eso es una de las ventajas más importantes que tiene el trabajo del orden. Gracias, Joan. Pues nos vamos ya a la práctica, ¿sí? Entonces, como tenemos 7 áreas en la vida, vamos a hablar primero de las 7 áreas, de lo que significa cada área para que las personas lo tengan claro y luego iremos a hacer los test. Por ejemplo, una de las áreas es familia de origen, ¿vale? Aquí comenta Joan. Sí, o sea, cada una de las áreas es como, como un cajón grande donde todo, o sea, todo lo que tenga que ver sobre eso está ahí. Y podemos decir, bueno, la podríamos llamar de otra manera, pero me parece que hablar de familia de origen es bastante claro, ¿no? Todos venimos de una familia de origen. No importa cómo han sido nuestras relaciones, ni si conocimos a nuestro padre y a nuestra madre o no, si somos adoptados, si venimos de reproducción asistida, da igual cuál sea la situación, todos venimos de una familia de origen. Por tanto, esa situación es lo que llamaríamos nuestra familia de origen, ¿no? Y por lo tanto, ese aspecto que coincide con dos grandes temas en la vida. Nosotros somos el resultado en esa familia de origen de una familia sistémica, quiere decir lo que está antes de nuestra biografía, o sea, el hecho de que no estén aquí nuestros tatarabuelos no significa que no estén, están en nosotros, ¿vale? No están en nuestra memoria, tal vez porque no los conocimos o porque no tenemos, pero están en nosotros, porque si yo te digo que tú tienes los ojos de tu tatarabuela, pues me dirás, pues no lo sé. Y yo te diré, yo tampoco, pero es muy probable. ¿De acuerdo? Y si te digo que tienes la rabia de tu tatarabuelo, pues es muy posible que me digas, no lo sé, pero sí que tengo la rabia. No sé si es mi tatarabuelo o no. Entonces es muy posible que eso, sin duda alguna, esté en un lugar que tú desconoces y que, aunque sea inconsciente, está ahí. Si yo te digo por ejemplo, pues es posible que puedas desarrollar una enfermedad genética, me dirás que sí. Y si te digo que es muy posible que tengas, digamos, emociones que son también herencia de tu familia, pues es posible que me digas que no estás tan de acuerdo. Bueno, nosotros llevamos 30 años diciendo esto y hace 5 años ya nos dieron la razón y hoy en día la epigenética ya reconoce claramente que las emociones se heredan, que el sufrimiento se hereda, que las emociones se heredan. Por lo tanto, hoy en día ya no somos solo sistémicos que decimos esto, la ciencia también lo dice, ¿no? La ciencia normalmente siempre va por detrás y cuando lo demuestra, pues lo dice, ¿no? Los que no tenemos que estar en lo científico, pues no podemos permitir el lujo de ver lo clínico. Y ya veíamos que esto sucedía, ¿no? Entonces, es así. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que si tenemos esa capacidad para heredar en negativo y en positivo, fortalezas y debilidades, también es cierto que tenemos la fortaleza como para transformar eso. Y una buena manera es esta que os propongo. Y la familia de origen es el lugar donde está, por decirlo de alguna manera, todas las fortalezas y todas las debilidades que nos empujan hacia la vida con toda la fuerza, ¿de acuerdo? Y que a la vez nos retienen con toda la fuerza. Entonces, a menudo hacemos eso que os decía algo antes, que como tenemos una atracción fatal por los pesos o por las piedras negras, no vemos las inmensas joyas que hay en nuestra familia y nos quedamos
con la miseria o con la dificultad que hay en eso que llamamos amor ciego, ¿vale? Bueno, lo siguiente es el temazo de la pareja. La pareja, Bueno, ¿qué significa? Y claro, entramos en la pareja y entramos en un montón de modelos. Pero mi pregunta es, y sé que en la pareja es un tema, en la pareja se proyectan todas las heridas, ¿no? Por eso es tan conflictual, ¿no? Por eso es un temazo que la gente trabaja tanto, ¿no? Es sí, un... el fabuloso mundo de la pareja y la madre que lo parió, como digo yo siempre, ¿no? Es un temazo, pero, pero es un temazo por bueno, por maravilloso y porque es duro a la vez, ¿no? ¿Por qué es duro? Pues porque, y maravilloso, pues porque realmente eh, después de nuestra familia de origen, o sea, ahí es donde aprendimos el modo de amar y el modo de dañar y de dañarnos, ¿no? En la familia de origen. Y en la pareja es donde nosotros, de alguna manera, también comprometemos esa forma que aprendimos de amar y de dañar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de cómo nos sentimos dañados. Entonces, ¿qué sucede? La pareja en sí mismo, como siempre suelo decir, no es un fin, sino que la pareja es en realidad un medio, es un medio evolutivo, uno puede elegir vivir en pareja o puede elegir no vivir en pareja, pero lo importante es que sea una elección, que eso sea algo que no te suceda por encima de ti, sino que sea una elección, ¿vale? Y cuando elegimos pareja y vivimos en pareja, es evidente que ahí vamos a tener que dirimir las heridas que traemos de nuestra propia familia, tanto en lo que tiene que ver con lo sistémico como que tiene que ver con lo biográfico. Entonces, si uno va a la pareja pensando que eso que eso va a ser una maravilla y que vamos a estar siempre en paz y tranquilidad y vamos a vivir maravillosamente en un amor eterno y tal, pues bueno, pues que se lo haga mirar, ¿no? Porque la pareja realmente es un lugar de trabajo personal. O sea, puede ser muy amoroso y puede ser muy cariñoso y puede ser muy bonito, pero a la vez es duro. O sea, la pareja no es un lugar fácil, sino que es un lugar donde a veces es fácil y a veces es difícil. O sea, y cuando se hace difícil, o eres capaz de transitar eso con conciencia y aprender que mucho de lo que está pasando ahí tiene que ver contigo, tiene que ver con tus propias heridas, con cómo estás proyectando esas heridas, que el otro proyecta las suyas, y que es una oportunidad para sanar juntos, ¿vale? O es muy posible bueno, pues que se acabe pronto, ¿no? Entonces yo no soy de los que digo que hay que aguantar, ¿eh? Ni que, yo digo que no hay ni que aguantar ni que no aguantar, hay que tener conciencia y en esa conciencia ver si hay camino, ¿vale? Y ahí cómo ordenes tu vida, o sea, ¿qué sucede? Si yo estoy en un orden en el que yo me siento moderadamente feliz, a mí me gusta hablar siempre de ese concepto, de la moderada felicidad, ¿no? No me gusta hablar de la felicidad, porque esto está muy manido, está todo el día la gente hablando en las redes de la felicidad y que si las endorfinas para arriba y para abajo. Esta felicidad no me interesa mucho. Me interesa la felicidad de la que hablo, que es la moderada felicidad, esa que está en mis manos, que depende de mis decisiones, de que yo tome la decisión bueno, pues de ser moderado en mi vida, en mi forma de entender la vida, y en pareja también, ¿de acuerdo? En pareja, al final, los extremos se tocan y si soy capaz de comprender que lo importante es ver si hay caminos, si hay posibilidad de seguir avanzando y cuando ya no hay posibilidad de seguir avanzando uno encuentra otro camino, eso está claro, ¿no? Pero claro, ¿cómo si yo, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Si yo traigo una información en mi familia de origen, por ejemplo, que tiene que ver con una forma de vivir la pareja y yo soy inconsciente, y vivo esa forma a través de mi inconsciencia, de mi orden inconsciente, pues ¿qué va a pasar?
pues que es muy posible que el otro tenga pocas posibilidades y yo también. Porque estoy creyendo que el problema es con el otro, pero el problema no es con el otro, el problema lo llevo yo encima y se lo estoy proyectando al otro. Y entonces el otro, ¿qué hace con eso? Pues a veces lo que puede o salir corriendo porque llega un momento que ya no puede más. ¿Me seguís? O sea, la pareja es un lugar donde es fundamental tener realmente una visión clara de que no se trata del otro. Yo me ocupo de lo mío, ¿de acuerdo? Y el otro tendrá que ocuparse de lo suyo, si quiere. Pero yo tengo que cuidar de mis heridas y ser compasivo con las mías y con las del otro. ¿Se comprende esto? Bueno, esto hay que ir a fondo, ¿eh? Esto explico un poquito para que sepáis un poco. Venga. Tenemos las 7 áreas, muy importante porque ahora vamos a hacer el test. Si, por ejemplo, tú no tienes pareja, tienes que ordenarlo igual. Es decir, yo no tengo pareja, pero me No, gustaría tener es que pareja. no, es que no hay esto de que no tengo pareja. No tengo pareja quiere decir no tengo pareja en este momento. Pero que quiero que entendáis que nosotros hemos nacido con la pulsión de la pareja porque somos mamíferos. Entonces, como mamíferos, nuestra pulsión es la pulsión del encuentro con el otro. ¿Entendéis? A partir de ahí, hasta incluso el momento de la muerte, la persona tiene esa pulsión, no la pierde. Por lo tanto, la pareja está en nosotros, incluso en las personas que toman una decisión de celibato, que toman una decisión de como monjes o como monjas, siguen teniendo la pulsión de la pareja en sí mismas. ¿O creéis que desaparecen? No desaparecen. Se casan con Dios y este tipo de cosas, pero la pulsión sigue estando igual. ¿Me explico? La necesidad interna de la pareja sigue estando. Aunque uno decida quedarse solo, ¿vale? Esa pulsión sigue ahí. Es igual que en la maternidad. En la maternidad, una persona puede tener hijos o no puede tener hijos, pero es que la maternidad es mucho más que tener hijos. Tener hijos es una forma de maternidad. La maternidad es la capacidad que tiene un ser humano para sentir el arquetipo de lo creativo en la vida, la necesidad de crear. ¿De acuerdo? Entonces, esa necesidad muchas veces se trabaja a través de tener hijos. Pero fijaos lo que pasa con muchas personas, que cuando sus hijos se hacen mayores, entran en una crisis tremenda que le llamamos la crisis del síndrome vacío, ¿vale? El síndrome, el síndrome del nido vacío. ¿Por qué? Porque la persona lo que le sucede es que ha puesto toda su maternidad ahí y ¿qué ha sucedido? Que cuando desaparecen los hijos porque se van, entonces encuentra ese vacío terrible y se enfrenta a la realidad de que qué hace con su maternidad. Por lo tanto, la maternidad como la pareja existe más allá de que tengamos pareja o tengamos pareja o tengamos hijos o no tengamos hijos. ¿Se comprende? Bien. Entonces, eh, si tú vas a contar las 7 áreas o las cuento yo, Aurora. Del test. No te oigo, Sí, las voy no a te contar, oigo. Joan, las voy a contar yo, ¿sí? ¿Verdad? Las voy a contar Vale. yo y así acabamos. Queda vocación y profesión. Sí. Háblanos qué es la diferencia entre la vocación y la profesión, para que podamos anotarlo cuando hagamos el test. Vocación y profesión, la diferencia entre vocación y profesión es que la vocación es lo que el corazón quiere. O sea, lo que yo haría sin cobrar, lo haría igual. Esto me sale del corazón, no tengo horas, lo hago por... Pero no es un hobby, ¿eh? Un hobby es otra cosa. Un hobby es algo que yo hago porque me gusta, pero es para mí. Pero una vocación es algo que yo hago para otros. Lo hago porque me encanta, porque me sale del corazón, pero es vocación. Es voc de voz en acción. ¿Me explico? Es vocación. Es esto que me sale de dentro, es algo que me sale de dentro y que lo pongo en acción hacia los otros. Puede que tenga, yo puedo tener mucha vocación y poco talento, ¿eh? O sea, que tenga vocación no quiere decir que tenga talento, pero me sale de dentro y yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces eso es una vocación. Y la profesión no es lo mismo, la profesión es que me da dinero. Esto es la profesión.
Porque si tú me dices que es una profesional, yo lo que pienso es que ganas dinero con esto. Luego, si eres buena profesional o no, ya lo veremos, ¿vale? Pero que ganas dinero con esto, seguro. Por eso la profesión siempre la vemos como la parte que tiene que ver con lo económico, con el dinero. Y la vocación, no, la vocación tiene que ver con lo que a mí me gusta. ¿Vale? Entonces, daría hablar de lo que significa la área de lo personal y de los vínculos Sí, relacionales. sí. Nosotros tenemos, aparte de los vínculos de sangre que se estarían en la familia de origen, que llamamos vínculos de sangre o primarios, están también los vínculos secundarios o relacionales. Los vínculos relacionales serían todos esos vínculos que nosotros tenemos con personas que no son de nuestra familia, amigos, digamos, pues una pareja es un vínculo que es relacional porque no es de nuestra sangre, ¿de acuerdo? Pero le damos un lugar especial porque es la pareja, ¿no? Pero, por ejemplo, un amante, ¿eh? Un follamigo, todas estas cosas que hay tan de moda, ¿de acuerdo? En la cantidad de relaciones que hay hoy a través de tantas y tantas maneras que hoy en día se relaciona la gente, todo esto son, digamos, vínculos relacionales. ¿Se comprende? Y luego, ¿cuál quedaba también, Aurora? ¿Has dicho? No te escucho, no te escuchamos, no sé qué te pasa, Lo no se personal, te escucha. lo Ah, lo personal. Sí, bueno, hemos ido diciendo los 7 menos uno, que es lo personal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo personal? A menudo sucede esto. Pues lo personal es todo aquello que tiene que ver contigo y solo contigo. O sea, tu salud, tu nutrición, tu espiritualidad, tu estética, cualquier cosa que tenga que ver contigo y solo contigo. Cuando yo era un niño iba a clase, iba a párvulos, había una maestra que nos decía, cuando hacíamos caligrafía, nos decía, yo mimé conmigo, ¿no? Que escribiéramos yo mimé conmigo, ¿no? Pues eso. Lo personal es yo mimé conmigo y solo conmigo, ¿no? Entonces, esto sería lo personal. Por tanto, las 7 áreas, ahora las vas a mostrar, ¿no, Aurora? ¿Eh? Eso es. Familia de origen, dije, pareja, profesión, a vocación. profesión, vocación, lo personal, maternidad, paternidad, vínculos relacionales. Estas son las 7 áreas. Entonces, ahora vamos a hacer el test que tiene que ver, porque estas son las 7 áreas que todos tenemos en la vida, por exceso o por carencia. Hay personas que tienen mucha profesión, por ejemplo, y no tienen espacio para la pareja porque la profesión se lo come todo. ¿Vale? Entonces, habrá áreas que a lo mejor están muy llenas en tu vida y habrá áreas que están muy vacías y posiblemente tendrás que hacer algunos movimientos en ellas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el test. ¿Cómo funciona? Cogen un lápiz y un papel o un bolígrafo y un papel. Le vamos a dar más o menos unos 10 minutos, que es más o menos el tiempo suficiente para hacer un primer test. Y lo que vamos a hacer es que cogemos ese papel, hacemos una línea en la mitad del papel y en un lado ponemos, dentro de estas 7 áreas que tienen aquí anotadas en el, en el, en el chat, que las pueden revisar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tienen, en uno van a poner orden actual de vida, orden de dedicación actual, orden de vida actual, y ahí van a poner cuál es su orden actual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, pues lo primero es la profesión, después lo primero van los hijos, después la profesión, después la pareja, la familia de origen, y ahí van a anotar. En esa línea donde ponemos orden de vida actual, con estas 7 áreas, van a anotar cómo es para mí mi vida, cómo es, qué va primero, los amigos, la familia, la profesión, la vocación, los hijos, orden de vida actual. Y ahí van a anotar cuál es el orden. No pueden haber dos iguales. O sea, no puede ser que diga, ay, no, primero van estas dos. No, tienes que elegir una. Una, dos, tres, las 7 completas. ¿De acuerdo? Y después, al otro lado,
En el orden de vida deseado vas a anotar cómo te gustaría estar en tu vida, cómo te gustaría priorizar tu vida, cómo te gustaría vivir tu vida desde un orden consciente. Ah, pues a mí me encantaría tener pareja. Bueno, no tengo, tengo pareja. Y tener una vocación. Bueno, no tengo vocación o no sé si la tengo, pero a mí me gustaría, y anotas. O maternidad, o pareja, o profesión, familia. ¿Cómo quiero yo vivirme? O lo personal, ¿sí? Entonces, en la primera van a elegir, van a anotar el orden de el más importante al menos y después en la otra, en la deseada, del más importante al menos. Dentro de cada área especificamos, escribimos cómo estamos o no. No, 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 solo lo ordenan. En cada área, si yo pongo familia de origen en el orden actual, yo pongo familia de origen y yo no pongo nada en familia de origen. Si yo tengo temas en familia de origen, es cosa mía y aprovecho para escribirlo y darme cuenta de cómo estoy ahí. ¿Vale? Nada más. ¿Sí? Es un darme cuenta. Por tanto, Vale. exacto, les vamos a dar más o menos entre 5 y 10 minutos, dependiendo de cómo vayan acabando, para que hagan el orden de vida actual y el deseado. Cuando vayan anotando, es posible que llegarán a alguna opción o pareja o profesión o lo que sea, en el que van a sentir que a lo mejor ahí tienen dificultades. Bueno, pueden marcar una línea para saber que son lugares donde tienen que trabajar en su vida, pero seguramente no lo van a descubrir ahora, ya sabrán que tienen que trabajar temas de pareja, sí. Quiero decirte, pero pueden anotarlo ahí si quieren como una línea, pero solo anotar los 7 en un lado y los 7 del otro. El cómo quiero que sea para mí, cómo quiero elegir yo de manera consciente en mi vida. Les vamos a dar 5 minutos o 10, dependiendo de lo que tarde. Cuando hayan acabado, en el chat escriben acabado, acabado, acabado. Así vamos a ir viendo a las personas que van acabando para la pequeña recogida. ¿Sí? Bueno, les vamos a dar los 5 o 10 minutitos y cuando vayan acabando ponen en el chat. Aurora, ¿tienes una pregunta? Sí, disculpa, no veo los órdenes. Los he apuntado, pero me faltan el familia de origen, pareja, vocación, profesión, vínculos Familia de origen relacionales. están en el chat. ¿Perdona? Están en el chat. ¿Puedes silenciar el micro? Están en el chat. Familia de origen, Es que no lo veo. Espera. familia de origen, pareja, familia de origen, pareja, profesión, vocación, lo personal, maternidad, vínculos relacionales. Una pregunta. Sí, ¿Pueden haber dos áreas iguales? no, 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 no. Ya hay lo que hemos, elegir una. hay que Elegir el elegir, lugar. porque si no Oh, acabarían 5 en el mismo lugar y entonces no serviría. Bueno, hay alumnos que van acabando, pero les vamos a dejar paso. Les damos un poquito más de tiempo. Vale.
Bueno, muy importante, la familia creada, ¿dónde se pone? La familia creada por uno está entre la maternidad y la pareja. Perfecto. Ahí hay muchas posibilidades en la familia creada por uno, ¿entiendes? Porque si, por ejemplo, hay un divorcio y hay hijos en un sitio y la pareja está en otra, pues estaría en maternidad, paternidad. ¿Me explico? Ya. En cambio, si es de tu propia pareja, entonces sería la unión de pareja y maternidad, ¿de acuerdo? O paternidad, en el caso que fuese un hombre. Perfecto, genial. Bueno, casi todos los alumnos están acabando, ¿sí? Ujú. Así que de alguna manera tenemos ya marcados, casi todos los alumnos están acabando, por tanto, genial. Ya estamos en las 8, nos quedan, vamos a poner 10 minutitos porque vamos un poco tarde, ¿vale? Ya hemos acabado. Entonces, ahora tienes en esa hoja, tienes, tranquilos, los que no hayan acabado pueden ir haciendo. En esta hoja, esta es tu hoja. Es como un mapa de tu vida. Es como si fueras en un barco y ese es un mapa de tu vida, ¿no? Ese es un guión. En un lado tienes hacia dónde estás yendo, hacia dónde va tu vida, y en el otro tienes hacia dónde te gustaría, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es observar las diferencias. Por ejemplo, ¿vale? Las tres primeras áreas en tu orden de vida actual son las mismas que en el orden de vida deseado. Yo voy a hacer esta pregunta y lo interesante aquí es que a estas preguntas vosotros, ¿vale? A estas preguntas vosotros tenéis que responderme en el chat, ¿vale? La primera manera de testearlo es, ¿las tres primeras coinciden? Es una primera pregunta, ¿vale? Vamos a ir viendo qué va pasando, ¿sí? Si las tres primeras coinciden, si no coinciden. Si no coinciden, ¿qué pasa en la mayoría? No coinciden, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya es una buena referencia. Hay dos personas que les coinciden. Eso ya es una buena referencia de lo que tú querrías para tu vida y lo que estás haciendo, a lo mejor no es lo que tú necesitas, ¿vale? Y ahora, Joan, vamos a hacer algunas reflexiones para que las personas puedan ir compartiendo. Por ejemplo, un tema muy importante es ¿dónde estaba lo personal en tus órdenes? ¿En el primer orden dónde estaba? ¿Dónde estaba en el segundo? Eso son cosas importantes. Y a partir de este punto, lo que vamos a hacer es una pequeña recogida de, de qué os habéis dado cuenta haciendo este ejercicio. Lo podéis poner en el chat para compartirlo, ¿sí? Para que Joan pueda daros un pequeño feedback. Por ejemplo, me he dado cuenta de que, no sé, en el primero solo tengo trabajo, e hijos, y en el segundo tal. ¿Cuáles son las reflexiones a las que llegas cuando lo ves? ¿Qué dice ese mapa de ti? Mira, por ejemplo, Carla dice, yo me he dado cuenta de que al priorizar, hay cosas que tengo que dejar atrás, ¿vale? Victoria le coinciden los dos primeros y el tercero cambia, ¿sí? Una pregunta, Joan. Cuando, por ejemplo, las personas entre el que tienen actual y el que les gustaría, hay diferencias importantes, ¿sí? Pues, Es, pues hay mucho trabajo que hacer. es muy posible, es muy posible, por ejemplo, de que esas diferencias estén relacionadas con los no permisos y las lealtades. No, es seguro, es seguro. Es muy posible, ¿no? Es seguro. O Claro, sea, el hecho, cuando hay tanta diferencia es porque hay mucho amor ciego. O sea, la persona está muy identificada digamos, con las creencias limitadoras o las piedras negras que digo yo de la familia, y automáticamente la persona se da poco permiso para encontrar su propio camino. ¿Eh? Entonces, bueno, quiere decir que la persona es difícil que se pueda sentir moderadamente feliz porque está justo donde no quiere estar, en realidad, ¿no? O sea, está donde no puede evitar estar porque
el permiso que tiene es para eso, ¿no? Pero es que, Joan, aquí pasa una cosa, que a veces cuando hacemos algo que es diferente a nuestra familia nos sentimos mal. Por Claro. ejemplo, Nos sentimos mal porque, nos sentimos mal porque de ejemplo, alguna manera estamos tomando caminos diferentes y en esos caminos diferentes tenemos que ser capaces de aceptar que también hay que pagar un precio por el hecho de sentirnos felices. O sea, Bert Hellinger decía aquello, que fue el creador del trabajo sistémico, y decía, tenemos dos opciones, sentirnos inocentes y ser infelices, o sentirnos culpables y ser felices. O sea, a veces para poder de alguna manera tomar la moderada felicidad, necesitamos aceptar que también tenemos que pagar el precio de que a veces pues no estemos muy de acuerdo con lo que de alguna manera nuestra familia piensa de lo que estoy haciendo, pero claro, ¿qué vamos a hacer? Soy su hijo, soy su nieto, pero no tengo por qué hacer exactamente lo mismo que ellos. aquí, Joan, hay tres cosas muy importantes. La primera, por ejemplo, es que tenemos a alguna persona que nos dice la profesión se lo come todo, ¿sí? Es un clásico porque venimos de eso que llamamos que yo llamo las familias del tener. Y cuando vienes de una familia del tener y no de una familia del ser, pues evidentemente lo que ves es sobre todo eso, la profesión, el dinero. ¿Vale? Luego, por ejemplo, hay esta cosa de que me gustaría tener una vocación o encontrarla. Y yo siempre veo un ejemplo, tengo dos amigos y los dos tienen dos hijos. Y los dos hijos quieren ser músicos. Y un padre trabaja en las viñas y ese niño, para ser músico, tiene una dificultad increíble porque dice, bueno, trabaja de otra cosa, esto que sea un hobby y le cuesta muchísimo la vocación. Y el otro hijo, su padre es músico y él jamás ha dudado de que él puede ser lo que le dé la gana. O sea, es que literalmente hay un freno increíble ahí que uno tiene que movilizar muchísimo. Porque bueno, son familias es lo que digo, nosotros venimos de dos tipos de familia. Las familias del tener, que son las familias que de alguna manera por generaciones han tenido que luchar muchísimo para la sobrevivencia y por lo tanto ahí el mensaje es hay que tener, para vivir hay que tener, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje. Y las familias del ser son familias que de alguna manera han contactado mucho más pues, con una forma de vivir que tal vez no tenía tanto que ver con la sobrevivencia, ¿no? Es pura pirámide de Maslow esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, no, su vida no tenía que responder tanto a la sobrevivencia y la persona ha podido tomar permiso para ser. Entonces, por ejemplo, familias donde la familia ha sido pues por generaciones, pues, a lo mejor han sido profesores o han sido artistas, entonces ese permiso para ser es mayor, ¿no? Entonces, pero una típica, por ejemplo, hoy en día, claro, de la guerra civil para acá, pues ha habido de alguna manera varias generaciones que han vivido mucho mejor, ¿no? Y evidentemente, pues ahora le dicen a su hijo, no, no, hijo, tú sé lo que tú quieras, ¿no? Pero si le dice el niño o la niña que quiere ser músico o actor de teatro, lo que le dirá, pero estudia algo también que aparte que te dé dinero, ¿no? Porque es como una falta de confianza en que se pueda verdaderamente estar desde el ser y que no te falte nada, ¿no? Eso es un mensaje que una familia al tener. ¿Eh? Por ejemplo, tenemos otra persona que nos dice, yo me priorizo a mí, después a mi familia de origen, ¿vale? Sí, pero antes a la pareja. Aquí hay un movimiento que es que si no le damos un buen lugar a la pareja y hay otras cosas antes, eso también tiene precios y se carga. Aurora, todo tiene precios. O sea, en realidad, como he dicho antes, no hay nada que no tenga precios. Todo tiene precios. Aquí el asunto no es que todo tenga precios, sino qué precio voy a pagar yo y qué precio estoy dispuesto a pagar. Entonces, el equilibrio en mi vida tiene que ver con lo que yo necesito. Y evidentemente, no es lo mismo el equilibrio que yo voy a tener con 30 años, la necesidad que yo voy a tener con 30 años, que la necesidad que yo voy a tener con 60. Es diferente. ¿Me explico por qué? Porque son momentos distintos de la vida. Entonces ahí el orden varía un poco, ¿no? Aunque es cierto
que hay cosas que son muy parecidas en los que las personas se sienten más equilibradas, pero hay determinados aspectos que en determinados momentos de la vida son variables, ¿no? Porque la edad tiene un lugar también para esto. Una cosa muy importante, Susana nos dice, bueno, y hay un spoiler, ¿hay un orden correcto o ideal para ser feliz? Sí Joan, lo hay, sí lo hay, sí lo ahora, hay, sí lo ¿cuánto? hay, pero no tiene ningún sentido conocerlo. Porque en realidad el verdadero sentido es transformar las cosas. O sea, porque esto cuando hacemos, cuando es justo lo que os he dicho antes del ejercicio intelectual, ¿no? Si tú haces un mero ejercicio intelectual como si estuvieras, digamos, haciendo un crucigrama, solo es eso. ¿Me explico? O sea, en realidad lo que es realmente importante es hacer, digamos, la transformación de esto. O sea, darte cuenta y a partir de ahí transformar cada movimiento de tu vida en un movimiento que es coherente con tu propia vida, con lo que realmente necesitas en tu vida, ¿no? No serviría el hecho de decir, de hecho, yo en el orden que da felicidad, esa fórmula final que diríamos que es para explicar ese orden, digamos, que yo he podido ir viendo que ayuda más a las personas, no lo digo hasta el último día, ¿vale? Y no por nada, lo digo el último día porque ya el último día no le interesa a nadie. Nadie tiene ningún interés ya, o sea, lo escuchan, pero realmente no hay un gran interés en ello, porque en realidad la gente ha llegado a descubrir claramente que el verdadero orden es el que ella necesita, el que ella o la persona necesita, ¿no? Entonces, a veces eso va, digamos, se conoce de alguna manera, porque muchas personas coinciden cuando acaban el orden en ese orden, ¿de acuerdo? Y lo coinciden, pero otras no, pero eso no quiere decir que esté mal, porque no tiene nada que ver. O sea, una persona que tiene 30 años y que quiere tener una casa y que, pues a lo mejor resulta que él piensa que en ese momento necesita tener la profesión por delante durante un tiempo, ¿no? Pues bueno, y no tiene por qué estar mal esto. O sea, lo importante es si esto equilibra o no tu vida, si te sientes moderadamente feliz o no, porque al final yo tengo como una especie de imagen siempre para contar cómo funciona esto de los 7 órdenes. ¿Os acordáis del principio de Arquímedes, el principio de los vasos comunicantes, ¿no? O sea, de alguna manera imaginaos cada uno de estos órdenes como si fuera un tubo, ¿de acuerdo? Y que hay 7 tubos, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué nos ofreció la vida? Nos ofreció un determinado caudal de líquido vital para cada uno, ¿vale? Entonces yo recibí un líquido vital, tú recibiste otro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ese líquido vital que está ahí entre esos 7 órdenes, hay personas que ponen todo su líquido en dos o tres lugares, en dos o tres tubos de estos, ¿de acuerdo? Y los otros están como vacíos, ¿vale? O que tienen muy poco líquido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando están por ejemplo, en la vocación o en la profesión o en la pareja, se sienten muy bien, ¿de acuerdo? Pero luego cuando salen de ahí, entran en unos vacíos espantosos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una inflamación de unas áreas respecto de las otras. Entonces, lo que nos produce moderada felicidad es el equilibrio. Lo que yo comento siempre es esto de la felicidad del equilibrio, no la felicidad de la gran felicidad o la felicidad de hacer lo que más me gusta o más amo. Porque lo que más me gusta o más amo no es suficiente. O sea, porque, digamos, uno puede creer que lo que más gusta, lo que más le gusta y lo que más ama es todo lo que necesita, pero no es verdad. Nosotros somos seres, digamos, que necesitamos diferentes áreas de nuestra vida para sentirnos moderadamente feliz. Por eso hay personas que son auténticos, digamos, adictos al trabajo o adictos a la vocación o adictos a la pareja.
o adictos a tantas y tantas cosas. Es esta forma de inflamar determinadas áreas dejando las otras. Por tanto, es muy importante que veáis el orden y dónde queréis, dónde estáis y dónde queréis ir, pero no es tan importante conocer cuál es la fórmula, porque eso no te ayudaría. Lo que te ayuda es transformar. Lo que te ayuda es tomar la decisión de hacerte consciente y transformar. Eso es lo que te ayuda. Genial, Joan, muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero nos faltan unos 15, 20, sí, unos 15 minutos para centrarnos ahora en lo que sería la formación para las personas que están interesadas. Hay dos puntos muy importantes y es que a todas las personas que se han apuntado a la masterclass les hacemos una promoción de regalo de matrícula de 120 euros de descuento en la formación El orden que da felicidad, que está aplicado durante esta semana. ¿Vale? Por tanto, os vamos a enviar el link, tienen una semana para aplicar el descuento si quieren, y les vamos a enviar también, muy importante, el link para que puedan pedir más información sobre la formación. Entonces, lo que es la masterclass la tenemos que acabar aquí, porque tenemos que dar unos 15 minutos por si hay alumnos o personas que están interesados en la formación y quieren poder resolver algunas dudas. Muchas de las personas que están apuntadas están en la masterclass y ya han hecho alguna sesión conmigo, y alguna persona se está planteando hacer la formación o quiere preguntarle ahora a Joan, pues mira, yo me estaba planteando no hacerla, pero tengo estas preguntas, tengo esta disponibilidad. Una cosa importante sobre la formación, empezamos en abril, de abril a octubre. Es un presencial al mes en Barcelona, ¿de acuerdo? Sábado y domingo. Si hay algún presencial que no pueden venir, se puede recuperar sin ningún coste en la siguiente edición que empieza en octubre. Por tanto, hay personas que hacen de abril a octubre y acaban en noviembre. Sí, que es un tema importante. También nos planteamos hacer una edición online para las personas que están fuera de España, por ejemplo, que son bastantes que nos la piden, pero estas son las dos formaciones, las dos preguntas iniciales de estructura. Por tanto, si tienen alguna otra pregunta importante respecto, pueden aprovechar ahora estos últimos 5 o 10 minutos antes de acabar la sesión y comentarles que les vamos a enviar el video y el cupón cuando finalicemos la masterclass. ¿Sí? Mientras tanto, si hay alguna persona que tiene preguntas, puede ponerlas en el chat y iremos revisando, ¿vale? Mientras tanto, voy a ir revisando el resto de preguntas. Es muy interesante, Joan, la primera vez que hacemos el test, darnos cuenta de en qué lugar estamos y hacia dónde nos Sí, gustaría ir. claro, ese es un lugar casi, digamos, muy especial porque evidentemente nunca lo habías visto, no te habías dado cuenta. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Hasta que pude darme cuenta de esto y fue un movimiento grande, ¿no? A partir de ahí, porque, bueno, es como un mapa, te puedes ver y a partir de ese momento puedes empezar a trabajar cada área y tomar decisiones, ¿no? Y eso va modificando de una forma serena poco a poco el movimiento de tu vida, ¿no? De tal manera, pues que, bueno, cuando yo siempre, si dicen los alumnos, y lo he visto, los alumnos que han acabado el orden, que el orden es muy fuerte cuando lo haces, pero la potencia más grande es 3 años después. O sea, 3 años después hay una retrovisión de poder ver lo que ha pasado en esos 3 años y la persona dice, no puede ser, ¿no? Que haya habido una modificación tan grande en mi vida, ¿eh? Por tanto, es un trabajo que hacemos, las herramientas que utilizamos son muchas herramientas, trabajamos mucho con el coaching experiencial sistémico, la Gestalt, la PNL, constelaciones familiares y organizacionales. Trabajamos con muchas herramientas, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo que permite realmente avanzar en muy poco tiempo. Y bueno, es interesante. También os va a servir de mucho los que tengáis interés en venir. Miraros los vídeos, ¿de acuerdo? Miraros los vídeos de los muchos alumnos que han pasado y que explican sus procesos. Y bueno, cualquier dificultad o cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en preguntar, ¿vale? Perfecto. Joan, la online todavía no está confirmada. No, la online todavía no está confirmada, Todavía no está confirmada. pero es posible que arranquemos dentro de un par de meses y también tenemos la opción de poder trabajar online en cada una de las áreas. Claro, en el presencial, Joan, tú también vas a poder trabajar mucho con todo lo que es constelaciones familiares, mirada sistémica.
Un punto importante, como había dicho Olga, por ejemplo, que está interesada también en la formación, es que los órdenes van evolucionando y van priorizándose y se van moviendo en la medida que nuestra vida también se mueve, ¿sí? Eso. Pero es importante poder ser consciente que estamos eligiendo, no que uno tiene un trabajo y ya no sabe si está ahí y no sabe por qué, o tiene una pareja y no sabe si quiere o no tener pareja, no sabe qué hacer con la maternidad o cómo resolver sus espacios con los otros, o que se siente excluido en los grupos. Hay un montón de síntomas en nuestra vida a los que es bueno que le podamos dar un lugar, ¿vale? La formación es plenamente vivencial, digamos. Cuando hablamos de la formación online no tiene nada que ver con esta. La formación online es una formación que nos piden desde Latinoamérica y que, bueno, estamos en este momento finalizando un formato, pero no es, digamos, como este. Este es plenamente vivencial, es plenamente presencial, ¿de acuerdo? Hay algunas clases que son teóricas online, pero es muy mínimo, ¿de acuerdo? En realidad, el trabajo es plenamente presencial en fin de semana. En Barcelona, sábado y domingo. Y como hemos comentado ya, si no se puede venir a una sesión, se puede recuperar en la siguiente edición que empieza en octubre. Sí, un tema muy importante. Durante la formación se les envía a los alumnos más o menos una vez al mes un contenido online de un vídeo de unas 2 horas máximo, que es el contenido que se va a trabajar antes de llegar al presencial, porque en el presencial de esos 2 días o 2 días y medio, dependiendo, ¿sí? Se hace todo un trabajo en proceso de esa área, por ejemplo, del área de pareja. Y cada alumno va trabajando en formato individual con su propio proceso. Eso es muy Mm. importante, que cada alumno trabaja, aunque estén en grupos, siempre trabajan en formato individual. Mm. ¿Correcto? Sí, sí. Perfecto, Joan. Aquí preguntan, encuentro que como que a veces este orden depende de circunstancias externas y menos de uno mismo. Bueno, digamos, lo interno y lo externo, Victoria, es algo que siempre va unido, ¿de acuerdo? O sea, nosotros estamos siempre en contacto con lo externo y con lo interno, pero al final lo externo es cierto que nos condiciona mucho y también es cierto que nosotros podemos tomar lo que sucede fuera de muchas maneras. O sea, y que nuestra decisión de cómo tomamos lo que sucede fuera en este equilibrio es definitivo. Al final, yo tengo que tomar decisiones que permitan, dentro de las circunstancias que cada uno tiene, que esas circunstancias de alguna manera no me conduzcan al desequilibrio, sino que me conduzcan al máximo posible al equilibrio. Y eso no depende de fuera, depende de mí. Depende de que yo tome la decisión de decir, bueno, dentro de estas circunstancias encuentro un lugar más equilibrado para mí. Pero sí, sí, por supuesto que las circunstancias externas tienen un lugar importantísimo en nuestra vida. Bueno, pues nada, nos faltan los últimos 5 minutitos. ¿Mm? Si tienen alguna otra pregunta, la compartimos. Les vamos a enviar el video y el link para más información, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, una persona de trabajo. Bueno, Victoria también los ha comentado antes, también, los 7 puntos. Bueno, nos están dando las gracias, Joan, comentando que la sesión ha sido muy interesante, ¿sí? A ver, el orden correcto. Yo creo que lo más importante antes de irnos, que me gustaría dejaros como un mensaje, es que, digamos, muy a menudo en todas las cosas que en nuestra vida andan más o menos, tenemos una tendencia muy fuerte a pelear con ellas en lo que tiene que ver con nuestra biografía. O sea, en el hecho de decir, bueno, esto tiene que ver con que a mí me pasó esto o me pasó lo otro, ¿no? Y hay como una tendencia fuerte a mirar mucho desde lo biográfico. Y muy a menudo has trabajado muchos años con lo biográfico y no se resuelve el asunto, ¿vale? La mayoría de veces cuando te pasa eso es porque en realidad no es un asunto biográfico, sino que es un asunto que está detrás, es un asunto sistémico, ¿no? Por tanto, es muy importante que sepáis
que esta parte es una parte estrella en nuestro trabajo porque, bueno, yo el tema de tema sistémico y las constelaciones, de todas las herramientas que domino, que son muchas, esta es para mí la más estrella, la que yo de alguna manera considero la herramienta central de mi trabajo, ¿no? Entonces, mm, eh, en todas las formaciones, todos los módulos, las constelaciones tienen un lugar muy grande. Quiere decir, digamos, todas las tardes, tanto el sábado como el domingo, estamos haciendo constelaciones, ¿vale? Entonces, por las mañanas trabajamos todo lo demás con todas nuestras herramientas y por las tardes estamos haciendo constelaciones, ¿no? Y como tanto puedo trabajar con constelaciones familiares como organizacionales y profesionales, claro, pues puedo trabajar cualquier asunto que trae la persona, ¿no? Porque puede ser un asunto profesional, un asunto vocacional, puede ser un asunto de cualquier tipo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tiene de muy especial el orden, aparte de lo que hemos comentado, ¿no? Que, que digamos, tiene digamos, es como un cóctel de tanto de herramientas como de trabajo que es de máxima profundidad. Por lo tanto, los que toméis la decisión de vernos, estoy convencido de que no será un trabajo más. Eso tenedlo claro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Pienso que es suficiente, ¿no? Una pregunta, nos preguntan si se hacen constelaciones en la formación, ¿sí? Acabo de explicarlo. Y Acabo de- parte de la vocación, ¿vale? Si se trabaja para descubrir a quién, cuáles los que no sabemos, sí. Cuando no claro. sabes en la vocación, si no tienes vocación, si se puede trabajar la vocación sin saber cuál es. Sí, claro. Bueno, ese es el... Un ese tema. No saber cuál es tu vocación es un tema ya, que es- dice, no, mira en es- el sistema a ver cómo les va con la vocación y cuál es el vínculo, y ahí también habrá mucha información. Bueno, muchísimas gracias a todos, un gran placer, sí, un abrazo enorme, gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima y como siempre continuamos creciendo juntos. Joan, pues, muchas gracias, Aurora, y muchísimas gracias a todas y a todos. Y nos vemos en cualquier momento, en el orden o donde sea. ¿De acuerdo? Un un abrazo. abrazo muy grande. Chao. Cuidaos. Gracias, gracias.